Bienvenidos a la Iglesia Nazareno Belén. Un gusto verles siempre cada domingo y bienvenidos también a quienes nos estén visitando el día de hoy. Sean parte de este tiempo que tenemos de alabanza, adoración y también de meditar en la palabra de Dios. Les voy a invitar que vayan buscando en sus Biblias el libro de Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Hoy vamos a hablar acerca de los tiempos de tormenta que suelen venir en nuestras vidas. Dice así el libro de Eclesiastés capítulo 3. Se los voy a leer, mis hermanos, desde el versículo 1. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así dice la palabra de Dios. Mis hermanos, en la vida nosotros tenemos todo tipo de tiempos y eso es algo que tenemos que aprender a reconocerlo. Hoy tenemos un tiempo en el cual podemos adorar al Señor. Yo recuerdo para el año 2019-20, cuando vino la pandemia, no teníamos ese tiempo hermoso de volvernos a congregar. Era un tiempo en donde estábamos distanciados, separados. Es más, cuando regresamos para septiembre, si no me equivoco, más o menos era nuestro reencuentro después de muchos meses, era bonito volvernos a reencontrar. Todo tiene un tiempo en la vida. Como ya adultos algunos jóvenes, algunos ya ancianos, hemos pasado también nuestro tiempo de aprendizaje, vemos a nuestros pequeños crecer y entendemos mejor todavía el asunto de los tiempos. Cuando uno es papá, entiende mejor todavía el tiempo de la educación, el tiempo como nuestros papás seguramente se habrán esforzado para enseñarnos, para corregirnos. Y hoy vamos a hablar de un tiempo especial que a veces ignoramos, pero que también son tiempos. Son tiempos en los cuales perdemos, tiempos en los cuales nos va muy mal. Prácticamente es como una especie de tormenta. Hoy hemos puesto el título de este mensaje como tiempos de tormenta. Y pareciese que cuando uno empieza a pasar un tiempo de tormenta, parece como que no va a acabar. Pero si recuerdas las tormentas que hace tiempo has pasado, justamente ya han pasado. Hoy probablemente estás enfrentando otro tipo de tormentas, pero también pasarán. Pero el día de hoy vamos a tratar de meditar en la palabra de Dios acerca de cómo el Señor nos anticipa y nos motiva a que sepamos pasar todos los tiempos de tormenta con integridad, que ese es el asunto principal de todo cristiano. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 43, vamos a irnos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 6, el Señor habla con sus discípulos. La mayoría de las enseñanzas más fuertes eran los discípulos quienes lo recibían. Lucas capítulo 6, versículos 43, dice así. Esto por si acaso el Señor en el contexto les está hablando a sus discípulos. Si no, fíjense solamente el versículo 20 que dice: y alzando los ojos les decía a sus discípulos. Si tienen la Biblia como la mía con letras rojitas en las palabras del Señor, de ahí hasta el versículo 49, Jesús no para de hablar. Se dirigió a sus discípulos y les va a hablar cosas bien duras, bien difíciles de entender,
cosa que también si realmente somos seguidores del Señor, lo tenemos que aprender a recibir con mucha alegría, aunque fueran duras las palabras. Dice así versículo 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Si algún dato nosotros hemos sembrado por lo menos limones, o hemos sembrado o hemos hecho germinar las zanahorias, o hemos sembrado en yungas un árbol de naranjas o un platanal, o en el altiplano hemos sembrado papas, normalmente uno conoce el fruto de cada árbol. Notorio, yo sinceramente de yungas no conozco mucho, pero mi suegro es yungueño y las veces que solemos pasar, hay árboles, para mí todos parecen árboles, y no, árbol de naranjas, árbol de palta, árbol de mandarinas, árbol de lima, y él sabe las diferencias. ¿Por qué? Porque se nota por sus frutos al árbol. Y aquí el Señor dice un principio bien importante a sus discípulos, no a los fariseos, no a los inconversos, no a los que no conocen de Cristo, a nosotros, los que estamos siendo discipulados por el Señor. Dice, ningún árbol que da malos frutos se considera bueno, y no hay árbol malo que tenga buen fruto. Si realmente somos buenos, entre comillas, tratamos de seguir al Señor, se van a notar en lo que hacemos. Y sigue aclarando, dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas se vendimian las uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí nos da un principio acerca de cómo identificarnos. Recuerden que en algún instante el Señor hablaba acerca de los cabritos y de las ovejitas. En una congregación, en una iglesia, recordemos algo, mis hermanos, siempre vamos a tener a personas que probablemente todavía no conocen de Cristo, e incluso a pesar de que conozcan a Cristo, puede hacer que tengan un comportamiento no tan adecuado. Les doy un ejemplo. En el libro de Hechos se encuentra un pleito, un inconveniente, una discusión que tuvieron el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era alguien que había sido enseñado con Jesús por 3 años, había recibido toda la palabra del Señor. Los discípulos del Señor todos eran judíos. Pablo era fariseo y era judío también, pero cuando conoció Pablo a Cristo, él después de mucho tiempo fue llamado al público gentil. Los gentiles somos todos los que no somos judíos. Yo también soy gentil, al igual que tú. Pablo empezó a predicar a todo el pueblo gentil de esa época. Llegó a Corintios, el libro que vamos a leer enseguida, llegó a Galacia, llegó a Éfeso, llegó a toda nación que no sea la nación de Israel. El detalle que Pedro en algún instante es exhortado por el Señor y le dice a Pedro, visita la casa de Cornelio, y vio Pedro cómo el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio. Y él dijo, mira, a los gentiles también le había sido esta promesa, la promesa del Espíritu y la promesa del Señor. Sin embargo, pasa el tiempo, Pedro empieza a convivir más con los gentiles. Los gentiles no se circuncidaban, los gentiles no guardaban el día de reposo, no comían, o si querían podían comer chanchito, podían comer cualquier animal que querían. El judío no, el judío tenía que circuncidarse, todavía seguía guardando el día de reposo, se abstenía de algunos alimentos, tenía otro tipo de costumbres, hasta en su vestimenta, quién sabe, era diferente. Gentiles y judíos se diferenciaban. Pablo predicaba a los gentiles y Pedro empezó a predicar más al público judío. En algún instante Pedro visitó a Pablo y Pedro compartía normalmente con Pablo, pues, porque era judío, y también con el público gentil. No se sentía algo ajeno, pero Pablo había notado algo. Cuando los discípulos del Señor les habían visitado, Pedro dice que disimuladamente se empezó a apartar de los gentiles y empezó a alejarse de ellos, como diciendo que no noten que yo me estoy juntando con los gentiles. Es como que supongamos que hay bolivaristas y estronguistas, y tú estás ahí siendo bolivarista en un grupo, todos negro y amarillo en el equipo, y tú estás yendo con ellos, estás hablando, y de pronto vienen ahí tus amigos bolivaristas con sus poleras del Bolívar, y disimuladamente te alejas de tus amigos estronguistas. Algo así estaba haciendo el apóstol Pedro. Y Pablo le confronta, le dice,
Pedro, ¿por qué haces eso? Cuando llegaron Juan, Jacobo, los discípulos del Señor, tú, antesito de esos, bien estabas compartiendo con nosotros. Estábamos yendo, estábamos comiendo. Han llegado los apóstoles y tú te has empezado a apartar. Eso no es correcto. Y tuvieron una discusión, un conflicto. Que es natural que ocurra eso dentro de la iglesia. Es natural los conflictos, mis hermanos. Nunca nos sintamos mal si alguna vez pasamos un conflicto en el matrimonio. En el matrimonio es necesario los conflictos, porque si no vienen los conflictos, incluso aquellos que están noviando, si no vienen los conflictos, no van a saber de lo que está hecho su matrimonio, no van a saber de lo que está hecho su relación, no van a saber cuán fuerte es la relación que ustedes tienen para seguir en adelante, no van a poder superarlo, porque cuando la superen, será un conflicto superado, será un conflicto ya que en algún momento, si vuelve a ocurrir, ya saben cómo reaccionar, ya saben cómo proceder. Algunos se preocupan, no, he peleado con mi novia, con mi enamorado. Bien, está bien, los conflictos son necesarios. Y en la iglesia, mis hermanos, los conflictos también son necesarios. ¿Qué tal si alguno de nosotros piensa de manera diferente y alguno dice, no me gusta el naranja, yo quería color negro y amarillo? No sé, ¿qué equipo de naranja pues hay? No hay nadie, ¿no? Un equipo de naranja. Y dice, no, yo quería negro y amarillo, y se enemista, y está bien. Es necesario que tengamos perspectivas diferentes. Pero Jesús nos da una aclaración y dice, mis hermanos, ninguna persona que hace o dice cosas malas puede ser considerado un buen árbol, porque del tesoro de su corazón las personas sacan lo suyo. Puedes tener tu conflicto, pero tú no tienes que ni maltratar a la persona ni dañar a la persona, simplemente hacer entender tu perspectiva. Pero Jesús sigue aclarando la situación. Versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Recuerden, les está diciendo a sus discípulos, me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo. Y esta palabrita hoy nosotros oramos, no, Señor Jesús, gracias. Hoy por hoy, Señor, y varias veces les expliqué esto, Señor significa prácticamente cualquier cosa. Señor, ¿cómo estás? Véndame, le dice a la tienda. Señor, por favor, me vende. Y no te tienes que vender, incluso eso está mal dicho, ¿no? Me vende, o sea, te está diciendo que te estás vendiendo a ti mismo. Señor, me vende esos objetos o me vende ese dulce. Pero dice Señor, como si fuera algo. Te presento a mi señora. En la Biblia, Sara le dice a Abraham, Señor. ¿Alguno de sus esposos, su esposa le dice Señor? No, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes como esposa dicen, te presento a mi Señor? Lean en el Antiguo Testamento, Sara habla de su esposo Abraham como mi Señor. Hoy por hoy no, nosotros decimos, tal vez algunos, yo no utilizo mucho, pero dicen mi señora. La palabra Señor implicaba un título de autoridad en el contexto bíblico, el más elevado de toda la época. No cualquiera era el Señor. El Señor solo le pertenecía en el contexto romano al César, al emperador de Roma. Él era el Señor de Roma, era el César. Sin embargo, en el contexto bíblico, Jesús les dice, ustedes me dicen a mí, Señor, Señor, me dan ese título. El Señor era el amo de la casa, era el amo del reino, era el amo de esa comunidad, era el Señor de esa comunidad. Y Jesús dice, ustedes me dicen actualmente, discípulos de la iglesia, me dicen, Señor, Señor, oramos así, adoramos al Señor, pero no cumplen mis palabras. Y así dice literalmente, ustedes me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. No tiene mucha lógica. Es como que en una empresa tú le digas a tu jefe, jefecito, jefe, y cuando él te dice, por favor, joven, llévamelo esto. No quiero. Pero soy tu jefe, no soy tu jefe. Tengo la autoridad para decirte y además tú me dices jefecito, jefe querido, y ahora que yo te pido andar a comprar una Coca-Cola, no lo quieres hacer. Algo así está reclamando el Señor. Ustedes me dicen, Señor, Señor, y ustedes no hacen lo que yo les digo. Sigue aclarando el Señor, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Recuerden, oyen las palabras y las hacen. No como la profesora decía, recordando hoy vamos a celebrar a los maestros,
Ustedes chicos oyen lo que estoy diciendo y por aquí se les sale todo lo que les he enseñado. Recuerdo, así se solía decir mi profesora: me están escuchando por aquí y por aquí se les sale. Y a veces en la iglesia así somos, mis hermanos. Escuchamos enseñanzas, prédicas y por aquí también se nos sale. Es como que un canal directo de entrada y salida por los oídos. Pero el Señor dice: ustedes oigan y hagan lo que yo les digo. Lean la palabra, oigan lo que leen y pónganlo en la acción. Porque dice: les voy a decir a quién es semejante aquel que hace de esa manera. Aquel cristiano, aquel discípulo que oye lo que el Señor les dice y empieza a hacer lo que ha aprendido, es semejante a este hombre. Dice versículo 48: semejante es el hombre que al edificar una casa cavó hondo, puso fundamento hasta encontrar la zoca. Estaba haciendo un muro de contención y decía: hay que cavar fondo hasta encontrar un terreno sólido, porque eras de lleno. Tenemos que cavar lo más profundo hasta encontrar tierra sólida, porque en nuestro sector aquí, bueno, en el alto sí hay piedra, ¿no? Pero en sectores del mar sí o sí tienen que buscar hasta encontrar piedra. Porque si vas y esto justamente es lo que dice el Señor, tiene que cavar fondo hasta encontrar roca, y cuando haya la roca va a plantar su fundamento, su cimiento. Y él dice: cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu, con fuerza contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Dice: porque estaba fundada sobre la roca. Más, dice, el que oyó, el que escucha la palabra de Dios y tiene canal directo de oído a oído, se salió directo, se olvidó, ni siquiera sabe lo que ha meditado, dice: es semejante a ese hombre que edificó sobre la tierra, sobre la arena, dice en el pasaje de Marcos, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Dos tipos de personas. Dos personas que escuchan el mismo mensaje, pero hay uno que escucha, se le fue, se olvida, ni siquiera lo pone en práctica, piensa que es simplemente una sugerencia y dice: y empieza. Es como el hombre que construye una casa sobre el piso para avanzar más rápido. ¿Para qué voy a cambiar mi actitud? Seguramente dice esta persona. ¿Para qué voy a cambiar mis hábitos? ¿Cuál es el sentido de que empiece a cambiar mi forma de tratar a mi esposo, a mi esposa, mi forma de aprender a adorar al Señor? ¿Para qué tiene sentido? Si normal, tranquilo puedo estar viniendo todos los domingos, me reúno. ¿Para qué voy a cambiar mi carácter? Si tranquilo puedo estar congregándome como me estoy congregando todos los domingos. ¿Acaso cambia algo? ¿Para qué voy a empezar a dejar mi pecado con el cual estoy aferrado todo este tiempo? ¿Para qué? Si normal estoy participando los domingos. Justamente es ese hombre que dice: voy a hacer mi casa, ¿para qué me voy a esforzar cavando hasta adentro? Sin motivo me voy a esforzar. Mejor lo construiré ahí mismo, disimularé y ya está, me voy. Y cuando viene la riada, viene la tormenta, se lo lleva a toda la casa y dice: y grande ruina es para ese hombre, para esa persona. ¿Tú crees sinceramente, mi hermano, que la manera como nosotros nos comportamos, la manera como nosotros vivimos, el pecado oculto que tal vez tenemos y que nos aferramos a comportarnos y a vivir de esa manera, para el Señor le es indiferente? Y aquella persona que al igual que tú está batallando con un pecado, al igual que tú está batallando con su genio, con su mal carácter, con sus malos hábitos, con cosas que el Señor quiere trabajar, pero esa persona, a diferencia de ti, esa persona se está esforzando en cavar profundo hasta encontrar roca y decir: voy a empezar a cambiar, me voy a esforzar, voy a creer en el Señor para abandonar este pecado y empezar a adorarle de forma correcta. ¿Crees sinceramente que el Señor, cuando venga el día de su reino, al verte a ti, que crees que estás disimulando tu construcción en la iglesia, tu construcción de persona delante del Señor, cuando venga esa inundación terrible, el Señor va a decir: uy, no, este no ha plantado bien?
En el libro de 1 Corintios hay una sentencia bien fuerte que Pablo hace a la iglesia de Corintios. Bien fuerte, que algunos incluso dicen, no creo que el apóstol Pablo diga eso a toda la iglesia. Dice, capítulo 6, versículo 9 al 10, ¿no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Eres injusto como tú tratas a las personas? No seis, dicen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Tú crees sinceramente, mi hermano, que disimulando ser cristiano, el día en el cual venga la tormenta del Señor sobre tu vida, vas a estar de pie? ¿Crees que a diferencia de esa persona que prácticamente abandonó el pecado y dijo, no, he decidido seguir a Cristo, he decidido y no voy a volver atrás, he decidido cambiar, he decidido abandonar esta relación de pecado, he decidido abandonar mi mal carácter y me voy a esforzar de día y de noche, he decidido abandonar, quién sabe, mi realidad de no aprender de las Escrituras, de no orar, de no ayunar, he decidido abandonar todo eso y voy a seguir a Cristo? Voy a fundamentarme en la roca, voy a ser el que oye las palabras de Dios y las voy a cumplir. Y voy a estar firme en el Señor. Abandona tu hipocresía. Hipocresía en el término se refiere a máscara. Y algunos somos hipócritas, es como que tenemos una máscara que puede ser muy bonito para todos nosotros. Puede ser muy atractivo para todos. Van a decir, uy, qué buen líder, qué buen maestro, qué buen pastor, qué buen evangelista, qué buen miembro ese hermano que se congrega, que saluda, que sonríe a todos. Ayer justo meditaba con un pastor. Afuera reímos mucho. O sea, afuera estamos gozosos, alegres, bromeamos y sonreímos. Entramos a la iglesia y decía este pastor, pareciera que incluso nuestras iglesias evangélicas medio que se están convirtiendo como en los templos católicos de antes, porque en la iglesia católica yo recuerdo que era así, adentro primero era persinarse y luego seriedad en lo posible, en silencio. Shh, hables fuerte, estamos en la iglesia, silencio. Y así parece que estamos en la iglesia. No es que este espacio, mis hermanos, en el cual nosotros nos congregamos, no es que no sea sagrado, es sagrado obviamente, porque aquí personas han recibido sanidad, han recibido palabra de Dios, han sido restaurados en su salud, han sido restaurados en su familia, y en ese sentido es algo sagrado para nosotros. Pero no tengas una máscara de hipocresía, que cuando tú estés aquí adentro seas el todo bueno, el todo correcto, el todo perfecto, pero cuando estás en casa no eres nada de eso. No seas hipócrita. No sea que cuando venga esa tormenta sobre tu vida, tú te deslumbres completamente y fuerte sea tu ruina. Pero hoy hablamos acerca de las tormentas de nuestras vidas. Yo sé que aquellos que estamos fundamentados en la roca o queremos fundamentarnos en la roca, tarde o temprano nos va a venir una buena tormenta. Porque alguna vez hemos sido engañados, mis hermanos. Llégate a la iglesia, ya no vas a sufrir, hermana, ya no vas a sufrir, hermano, vente a la iglesia nomás de una vez. Abandona eso, mucho estás teniendo problemas, pleitos ahí en tu casa. Joven, deja ya toda esa situación, entrate a la iglesia de una vez, ya no vas a tener problemas. Y el día que vino la tormenta, porque si leemos una vez más este verso, Jesús dijo, voy a decirles a quién es semejante ese hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica. Es ese hombre que cavó fondo, puso cimiento en la roca y edificó ahí. Y cuando vino la tormenta o cuando vino la inundación, cuando vino la tormenta, joven, señorita, mi hermano, mi hermana, va a venir la tormenta. Tarde o temprano va a venir una tormenta. Y si no viene la tormenta, no te preocupes, el Señor está ahí siempre para fortalecerte. Y si viene la tormenta y es recia y es terrible y parece que ya vas a abandonar y parece que ya no vas a seguir, tranquilo. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Juan 16:33 dice, mis hermanos,
yo he vencido el mundo. Yo he vencido. Cuando Él se presenta a sus discípulos, les muestra sus señales de la crucifixión, venciendo a lo más imposible que la humanidad hasta ahora no puede vencer, que es la muerte. Para el ser humano la muerte es invencible. Pero Jesús se presenta a sus discípulos, le dice a Tomás, Tomás, mira, mete tu mano a mi llaga, mete tu mano a mi costado. Yo ya he vencido a la muerte, he vencido al mundo. Por eso dice, confiad, porque yo ya los he vencido. Mi hermano, si está viniendo una tormenta terrible sobre tu vida, un conflicto familiar, un conflicto económico, un conflicto con tus papás, te sientes triste, agotado, angustiado, el Señor nos había anticipado que las tormentas iban a venir. Pero si tú estás sobre la roca, esas tormentas van a pasar como si nada. Y tú vas a decir, yo estoy sobre la roca. ¿Por qué? Porque yo todo lo que el Señor me dijo, todo eso yo lo he ido aplicando constantemente. Estoy sobre la roca y no hay nada que pueda vencerme. Pablo decía, hermanos, ¿qué nos va a apartar del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Pobreza? ¿Conflictos? Pablo dice, nada me va a apartar del amor de Dios para mí. Si realmente amas a Dios, si realmente estás edificado en la roca, yo te animo con esas palabras del Señor. Confiad, yo ya he vencido al mundo. Y si Él es el primer vencedor, y Él es el vencedor de las primicias de la muerte, Él es la primicia de la resurrección, nosotros como sus hijos, como sus seguidores, confiamos en que también podemos vencer. ¿Cómo estás el día de hoy, mi hermano? Si tuvieras tus lentes espirituales el día de hoy y vieras la casa que estás edificando hasta el momento, ¿has visto si has cavado profundo? ¿Estás construido sobre la roca que es Cristo? ¿Estás edificado y pese a los problemas, tormentas, dificultades que golpeen tu vida, tú te vas a mantener firme y sólido hasta que el Señor venga? Si es así, mis hermanos, hoy oremos al Señor y digamos, Señor, ayúdame a ser edificado sobre la roca. Perdona mis pecados. Creo, Señor, lo que dice tu palabra y la voy a poner en práctica. Vamos a orar el día de hoy.